Apreciados contertulios de los miércoles en Dosis de Salud, voy a dar inicio a la temática de hoy, que es salud psicosomática. Como os decía, en el tema de hoy, la salud psicosomática es una temática compleja, pero trataré de explicarlo para poder tener un poco más de noción de cómo es. Dice, ¿cómo entender lo de psicosomática? Psico, de origen psíquico, parte intangible, emocional, que nos influye inconscientemente y que desconocemos en gran medida. Somática, que tiene influencia en el soma, en lo corpóreo, en el cuerpo, y entre medio está la mente y el cerebro y la parte neuronal. Mente y relación con lo psicosomático. Nos encontramos a veces, como en la fotografía que podemos ver, nos encontramos en una encrucijada, es decir, en un cruce de caminos. Tenemos que tomar decisiones de gran calado y que no nos sirve equivocarnos o cuando menos acertar lo menos posible. Dice, la mente actúa de modo de nodo o nudo, parte de interconexión con lo etéreo, lo invisible, lo cósmico, conectado con la parte corpórea del cuerpo y tiene que tomar decisiones constantemente. Se dice que un cuerpo no puede tener vida, no puede existir sin una mente y a la vez la mente no puede existir sin la psique, es decir, con un alma. Como os decía, se necesita tener luz, se necesita confiar en el inconsciente, en esta parte invisible, intangible, que el cosmos nos reserva. Un ejemplo es la conexión eléctrica. Aquí podemos ver un interruptor en la parte que no tiene conexión, no tiene puente, no puede continuar la electricidad, por lo tanto la lámpara estará en oscuras, no dará luz. Mientras que cuando está conectada, cuando estamos conectados, la luz se nos abre. Eso simbólicamente quiere decir que en nuestro interior existe la luz en el inconsciente, pero tenemos que conectarnos, tenemos que estar con ello. Continúo. Dice, el poder de la mente sobre el cuerpo es ilimitado. No tenemos límite. Esto ya está muy estudiado. Dice, ¿cómo protegernos de nuestra mente? Siendo resilientes y aceptando la ambigüedad. Resiliencia se corresponde con el término entereza o cordura o templanza. Templanza es la más, llamémosle, la más equilibrada, la más potente de estos términos en que queremos explicar la resiliencia. Y dice, es superar algo y salir más fuerte que antes. Esta potencia es lo que realmente nos va a dar luz, como os decía antes. Leyes universales, cósmicas o de la naturaleza. Son enésimas, os relaciono algunas muy directas con la salud. Dice, causa y efecto. Todo efecto procede de una causa, sin duda. Es evidente. Por ejemplo, se me ocurre decir, las cefaleas en general suelen ser causa de tener el hígado mal. ¿Y qué nos produce? El efecto de tener el dolor de cabeza, cefaleas. Correspondencia y asociaciones. La cuántica o metafísica define la interrelación con el cuanto, es decir, el elemento más pequeño, el elemento del átomo, propiamente dicho, que es lo que nos interrelaciona con nuestro cuerpo y las células. Ciclos. Los ciclos
aquí es muy interesante porque cada 7, cada 10 y cada 30 años de la vida nos cambia nuestra, llamémosle, nuestra interpretación de nuestro entorno, de nuestro modo de vivir, de actuar, y debemos tomar decisiones nuevamente porque han quedado obsoletas las que veníamos tomando. Luego, para que no nos pille a contrapié. También el ciclo del día y de la noche se corresponde con lo que decíamos, no hay nada que no tenga un ciclo. El del agua, que es la forma más, llamémosle, más general, genérica, pero que a la vez más que tenemos más cerca. La masa está en los océanos, se evapora al cielo, llueve y retorna al océano a través de los ríos. Este es uno de los ciclos que, quieras o no, lo tenemos constantemente entre nosotros. El de los contrarios, la aplicación alopática, es decir, los fármacos. Se dice, tengo dolor de intestino, dolor de digestión, me dan una pastilla para contraatacar estos dolores. En realidad lo que hace es dormir una parte del cerebro, pero no soluciona el problema intestinal, el de la digestión. Hay que tenerlo en cuenta. De la atracción, un pensamiento influye en la materia. Esto lo veremos ahora un poco más adelante en unas diapositivas que os he preparado. Ley de la armonía. El holismo la define muy bien. El holismo dice que en la parte está el todo y el todo está en la parte. Esta es una reflexión muy potente, quiere decir que nosotros que somos una parte, dentro nuestro tenemos el universo y nosotros pertenecemos al universo, somos una parte del universo. El karma, los pensamientos se convierten en palabras, luego en acciones y en hábitos, y estos hacen tu carácter y este crea tu destino. Ahora os explico las capacidades de la vida, que es otra temática muy interesante. Llamémosle, nuestras funciones son la de nacer, crecer, reproducirse, morir y morir. Pero tenemos también la de evolucionar. Y esto lo quiero explicar un poco más ampliamente. Las capacidades de la vida, dice, ¿y antes qué? Antes de nacer, me quiero referir. Pues antes de nacer existe una concepción. Pero no es todo. Y después de, ¿qué ocurre? Pues como la espiral propiamente nos puede representar aquí en este sentido, se vuelve a repetir el ciclo. Y ahora explicaré un poco cómo se da esto. Cuando a una persona le pides una explicación racional de nuestro inicio biológico, haciéndola pensar, preguntándole, si tú introspeccionas para ti cuándo crees que se inició tu vida. Toda la mayoría de la gente siempre responde en este sentido el momento de la concepción. Pues no es así, no es cierto. Existe dos personas por sus energías, por sus vibraciones emocionales, sienten atracción. Luego, esto es un input que se incorpora en el cerebro de una o de las dos, o se armonizan las dos. Y esto a la vez, ¿qué es lo que hace? Pues crea en la corteza cerebral, en la zona del hipotálamo, crea una reacción de activación que pasa a la hipófisis y de la hipófisis pasa a los testículos y de los testículos crea testosterona, que es la que realmente nos produce la eyaculación. Bien, y continúo. Y después, y antes del antes, ¿qué? Bien, el antes del antes, os quiero explicar una pequeña historia muy interesante.
que alguno se sentirá muy reflejado. El triángulo de hija es lógica, es hija de un padre y una madre. El triángulo del matrimonio y la hija tiene una relación muy directa, una interrelación muy directa a la vez, es ver cómo es la madre de la madre, la abuela materna. Y aquí os pongo 66-33 y os lo voy a explicar. En general, como decía, en el momento de la eyaculación, sabemos que hay, de la concepción, mejor dicho, está el óvulo y está el espermatozoide. Por lo tanto, se dice, científicamente está estudiado, que el óvulo es el que ordena formar delante suyo una cantidad de espermatozoides. Creo recordar que eran 13. Y de los 13, el óvulo escoge por orden de mejorar la raza, de supervivencia, el mejor y el más potente o el mejor dotado para la salud y para concepción de tener una continuidad. Por lo tanto, sabemos que en el espermatozoide solo entra la cabeza, la cola se queda fuera. Y el óvulo, pues por eso la explicación del 66-33 es que si el espermatozoide tiene dos partes y una entra, la otra se queda fuera, una parte queda fuera, y el óvulo tiene su propia parte, por lo tanto son dos, aquí tendríamos 2/3 partes. De aquí la gran proporción que tiene que las memorias ancestrales quedan en una impronta en las personas y se transmite a través de esta concepción y continúa hasta que se resuelven. Y entonces, ¿y después del después qué? Pues después del después podemos continuar haciendo el árbol genealógico, al cual os voy a explicar una forma diferente pero muy interesante y que a la vez no se tiene muy en cuenta. Se sitúa en esta cuadrícula donde me pongo yo, mis hermanos y hermanas, encima el padre y la madre y los hermanos del padre y de la madre, en este sentido los tíos míos, y así sucesivamente para arriba. De aquí se dice muchas veces, Salomón Sellan lo trata y lo explica muy amplia y claramente, que muchas veces somos yacentes. Yacentes quiere decir que somos un alma, una fotocopia de un alma, una repetición de un alma, de un colateral. En este sentido, tío o tía del padre o de la madre o del abuelo o de la abuela. Podría muy bien ser de estos de aquí. Evidentemente no lo hemos tenido que conocer y hay una correlación, por ejemplo, entre la fecha de defunción o de nacimiento de la persona en cuestión y del que queremos buscar o tratar. Hay una correlación entre fecha de nacimiento, fecha de defunción, fecha concepción e incluso hay otro que es la Y, que es los 180 días, es decir, 180 días del nacimiento de una persona. Pero este es un tema que habría que desarrollarlo más profundamente y hablar de lo que es un yacente de una forma. Pero con eso me quiero referir a que estas memorias ancestrales continúan, vienen de continuidad para que las resolvamos porque en su día no se resolvieron. Cambiando un poco el tema, Susan O'Sullivan, neuróloga nacida en Irlanda y residente en Londres, trabaja en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres y dice: una de cada 3 personas que van al médico de cabecera con algún síntoma no estereotipado, al no saber cómo tratarlo, son retornados o enviados a casa con tranquilizantes. Es un poco aquella excusa de
Si voy al médico y no me receta nada, parece ser que el médico no se entera de lo que me está pasando. Y no es así. Dice, hay cientos de causas, aunque en los casos más extremos, ataques de tipo epilépticos y parálisis, el origen son abusos sexuales o físicos y hechos traumáticos o de mucha agresividad familiar. Y en los casos más leves se deben al estrés general de la vida, problemas financieros, de pareja e hijos. Aquí podemos ver muy plasmadamente lo que os decía yo de la huella, de la parte esta, llamémosle de la impronta, que queda plasmada en la parte de la membrana celular, que no en la mitocondria, que es donde se transmite la parte, llamémosle, del ADN y de otras funciones. En la membrana celular tenemos mucha información. Esto Brooks Lipton en su gran obra La biología de la creencia lo explica muy claramente. Parte psicosomática conlleva, las consecuencias son las siguientes. Cuando tenemos una notación somática en el cuerpo, como os decía antes, que es colesterol, falta de energía, insomnio, obesidad, presión arterial alta, descompensada o baja, osteoporosis, diabetes y el mal de las emociones. He aquí el kit de la cuestión. Las emociones. El status quo, aquello que noto, aquello que percibo, aquello que sí o no interpreto. Aquí hay una gran diferencia entre interpretar y entender. Y reitero, incluso entender y comprender qué es lo que nos está pasando. Es más profundo de lo que parece. El estado de mi momento actual. ¿Algo lo puede mejorar? La pregunta. Yo creo que sí. Hay unas terapias de acupuntura y apiterapia que tratan la parte física con muy buenos resultados. Pero hay otra parte que es la biodescodificación, que lo puede mejorar mucho. La bioneuroemoción trata la parte psíquica, esta del inconsciente, esta de tener pendiente de resolver algo que hemos heredado sin tener nada que ver, pero evidentemente somos fruto de nuestros antepasados, nos guste o no. Gracias a ellos estamos aquí y estamos en las condiciones que estamos. Y hasta aquí mi aportación, que espero haya sido de su agrado, con una pequeña pausa y el coloquio de las preguntas.